Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Fernando Trujillo, profesor de la Universidad de Granada, que enreda en Conecta 13. Inauguramos segunda temporada del podcast Café con Rosa Liarte y bueno, me estoy tomando un café porque estoy aquí al otro lado en el micrófono. Está Fernando Trujillo a pesar de la distancia, lo tengo por aquí conmigo. ¿Qué tal, Fernando? Hola Rosa, qué bien, qué ganas tenía de tomarme este café contigo ya. Bueno, Fernando, ¿quién eres para la gente que nos escucha y que a lo mejor no ha escuchado sobre ti? Bueno, pues yo soy un profe de la Universidad de Granada, trabajo en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta y además pues realizo mi actividad en dos ámbitos, en una spin-off que se llama Conecta 13 y en un grupo de investigación que se llama Conocimiento Abierto para la Acción Social. Y además, pues como tú y tantos otros, pues soy tuitero y estoy enredado en distintos espacios. Yo creo que ese es hoy por hoy quién soy yo. Bueno, Fernando, yo te conozco de hace muchos años, te tengo un montón de aprecio. La verdad mutuo, ya lo sabes. Nos conocimos en los EAVE ya hace muchísimos años y no hemos parado de reivindicar y de hablar de educación. Y la verdad que es una alegría tenerte por aquí. Yo siempre aprendo de ti, la verdad, que siempre tienes algo que aportar. En fin, ¿qué es para ti la educación, Fernando? Bueno, educación es una palabra hoy por hoy muy compleja y para mí la educación es un proceso de crecimiento que habla fundamentalmente de la persona que aprende y que crece. Y que en el caso de tu trabajo y mi trabajo, pues ese proceso de educación también un acompañamiento. Es decir, educación es el proceso de crecimiento del individuo para estar en sociedad, para disfrutar de la sociedad, para poder participar en ella. Y cuando se habla de educación en contextos reglados, pues también incluye el acompañamiento que hacemos pues profesionales y agentes diversos para que ese proceso de crecimiento pues tenga lugar. Y precisamente supongo y espero de eso es de lo que vamos a hablar, de si es posible ese proceso de crecimiento en mitad de una pandemia. Pues así es, la verdad que sí. Educación en tiempos de COVID, podríamos decir, ¿no? Que yo no voy a hablar contigo de nada que tú no sepas y la verdad que está siendo muy complicado todo esto, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, está siendo muy complicado. Hay una parte de esa complejidad que, bueno, que se deriva de una situación que empieza a ser histórica. Yo hablaba con un amigo mío, historiador, igual que tú, hace poco, y yo le preguntaba, ¿esto será un hito en la historia? Y él me decía con mucha calma, no. Esto, bueno, pues simplemente una anécdota que pasará y la historia ha tenido muchos momentos como este a lo largo de su desarrollo. Pero es verdad que en nuestra microhistoria, en nuestra historia de cada día, el impacto de la pandemia hace que sea muy complicado pensar en educación en estos momentos. Y sobre esa capa primera de complejidad derivada de la pandemia, pues tenemos una segunda capa de complejidad y es la derivada de las acciones y las decisiones que tomamos o no tomamos, o que toman y no toman nuestros responsables políticos, evidentemente. Pues sí, y la cosa está bastante complicada. Yo creo que sí tenemos un hito en la historia y creo que tenemos una oportunidad de oro para evolucionar también. Y ya sabes que yo defiendo el uso de la tecnología, que no todo es tecnología, pero creo que tenemos ahora mismo también con todo esto un punto en el que podemos también aprovechar todo esto y hacer un cambio. No sé cómo lo ves tú, pero desde mi punto de vista no se está aprovechando, creo yo. Bueno, yo creo que ya hemos vivido algo que sí es histórico y es la puesta en funcionamiento de la nada de una modalidad, de un sistema educativo absolutamente novedoso en nuestro país. Durante 3 meses largos hemos levantado un sistema de educación a distancia allá donde no existía, porque, bueno, pues nuestra enseñanza obligatoria no está diseñada para ser
educación a distancia y, sin embargo, tras el confinamiento, tras la declaración del estado de alarma aquel 14 de marzo, pues se nos pidió a todos los docentes de todas las etapas del sistema educativo que el 16 de marzo abrieran las puertas de las escuelas, de las facultades, de los institutos. Y así ocurrió. Es decir, no se sabe bien cómo, pero el fin de semana del 14 y 15 de marzo hubo una especie de revolución silenciosa en la cual los docentes y los equipos directivos pues fueron capaces de levantar sin ningún tipo de apoyo, casi sin ningún tipo de indicación y por supuesto sin ningún tipo de recursos adicionales, una modalidad novedosa que es la educación a distancia. Y en esta modalidad, evidentemente, como tú introducías, la tecnología tiene un papel fundamental. La cuestión ahora, Rosa, sería si hemos aprendido algo de esta experiencia, porque a mí me entristece mucho leer, especialmente en declaraciones de políticos vinculados con política educativa en nuestro país, que la experiencia de confinamiento ha sido un fracaso. Y realmente no me consta que haya ninguna evaluación seria, profesional, pues vinculada con investigación acerca de ese tiempo de confinamiento. Es decir, se ha decidido que la educación a distancia que montamos los profesores de la nada, pues ha sido un fracaso. Y yo me lo cuestiono. Habrá elementos que han sido problemáticos, habrá elementos que pueden haber sido un fracaso y habrá muchos otros elementos que no han sido un fracaso, sino que han sido un éxito. Y el primero de ellos, pues la capacidad que ha demostrado la escuela de mantenerse en contacto con su alumnado en la gran mayoría de los casos. Ahora tenemos que ver si el sistema sí es capaz de reaccionar para mantener el contacto con todo el alumnado y con ese 10% de alumnado que parece que se nos quedó fuera, pues ver cómo podemos conseguirlo. Pero es demoledor ver cómo aparecen en muchas declaraciones, instrucciones y órdenes de las distintas consejerías una valoración negativa del trabajo que hemos realizado desde el 16 de marzo hasta el final del curso 19-20. Pues totalmente de acuerdo contigo, porque, y la verdad que la experiencia, te hablo en mi centro con el profesorado, está claro, hay profesorado que ha tenido muchísimas más dificultades, otros menos, pero yo no considero que haya sido un fracaso como dicen a veces, como tú dices, los medios, ¿no? De hecho, mismo esta mañana hablaba con compañeros y también hablaban de los beneficios que había sido el confinamiento para mucho alumnado mientras evaluábamos, porque se habían podido centrar en los estudios, porque había una atención más personalizada. Yo tenía videollamadas individuales con mi alumnado y era la verdad que yo he visto incluso que alumnado se ha visto beneficiado por esta situación y ellos mismos me reconocían, Seño, es que yo he podido trabajar mejor porque no tenía las distracciones, porque me ponía un horario, porque también trabajaba cuando yo sabía que era más eficiente y no en clase a lo mejor que a veces estoy distraído o en ese momento no tengo ganas de hacer mates y a lo mejor por la tarde estoy más concentrado y puedo hacerlo, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no es una realidad de que haya sido un fracaso total, que habrá profesores que no habrán podido cumplir, pues a lo mejor, pero que también muchísimos hemos trabajado muy duro. Para mí ha sido unos meses, bueno, súper complicados, atendiendo al profesorado, a mi alumnado, ayudando en todo lo que se puede en redes y me da muchísima rabia escuchar lo que tú comentas. Vamos, para mí es demoledor, ¿no? Escuchar eso. De todos modos, yo estoy bastante también enfadada porque donde se ha contemplado la teledocencia cuando cerraron los centros, ahora precisamente que empieza el nuevo curso escolar, no se contempla por ningún lado la teledocencia, ¿no? Sí, eso sigue la lógica de la negación de lo que ocurrió entre el 16 de marzo y el final de curso. Es decir, puesto que se ha tomado la decisión de que esa experiencia ha sido negativa, pues ahora se rechaza completamente. Yo creo que en la lógica del rechazo a la yo prefiero hablar de la semipresencialidad como la modalidad que creo que es más adecuada en estos momentos, pues hay distintas argumentaciones. En primer lugar, hay una concepción de la
de la educación que está vinculada a la presencialidad como todo o nada. Es decir, o estamos todo el tiempo en el aula o simplemente no funciona. Y esto creo que es evidente que no tiene por qué ser así. Hay distintas autonomías que han optado por modalidades semipresenciales, en concreto a partir de tercero de educación secundaria. La propia universidad ha optado por una modalidad semipresencial en Andalucía. Es decir, la presencialidad es más bien un rango, es más bien un continuo entre la presencialidad absoluta y la virtualidad absoluta, y ahí se podían hacer encajes dependiendo de un factor fundamental, que es por un lado, de dos factores fundamentales, que es por un lado el nivel de autonomía de los estudiantes. Parece bastante evidente que los estudiantes de primer ciclo de primaria que se están incorporando a la lectura y la escritura, pues van a necesitar más presencialidad que un estudiante de últimos cursos de secundaria o de bachillerato, por su propio desarrollo evolutivo y también pues por cómo está configurado el currículo en cada una de estas etapas. Pero además de la autonomía hay otro factor que deberíamos considerar, que es el propio proceso de transformación digital de los centros. A lo mejor a un centro que no haya pues avanzado en el proceso de transformación digital pues de manera contundente, de manera clara, pues pedirle que trabaje en modalidades semipresenciales, a través de la teledocencia, en algún tipo de virtualidad, pues le supone hoy por hoy un reto difícil de abordar, puesto que no hemos dado pasos antes de la fecha en la que nos encontramos hoy, en la grabación de este episodio. Pero a un centro que sí haya cometido la transformación digital, y bueno, pues tú sabes que, por ejemplo, aquí en nuestra tierra, en Andalucía, hay muchos centros que han avanzado mucho en transformación digital a lo largo de los últimos 10, 12 años, pues para esos centros no sería complicado organizar el currículo de tal forma que algún tipo de teledocencia pues sí pudiera ocurrir. Lo que ocurre es que, bueno, pues todo esto ha sido desestimado en Andalucía de manera radical, en otras comunidades de manera más o menos parcial. La consecuencia de esto, ¿cuál será? Pues que tan pronto como llegue un número de casos amplio a un centro, pues el centro se tendrá que cerrar y al menos en comunidades como Andalucía, que ha optado por la presencialidad absoluta, nos vamos a ver pues con una mano detrás y otra adelante, como se suele decir, para continuar la docencia durante el tiempo de confinamiento del centro o del aula en concreto. Es decir, creo que la apuesta por la presencialidad ha sido, si me permite decirlo, estúpidamente absoluta. Es decir, tendríamos que disponer de un plan A que fuera presencial y de un plan B que ya estuviera muy desarrollado y que fuera virtual, y poder conjugar estas dos opciones dependiendo pues de los casos que haya en un centro o en una localidad, de la evolución del propio curso académico, del nivel de autonomía de los estudiantes. Sin embargo, bueno, pues es desesperante ver que muchas de estas opciones pues no se han tomado en distintas autonomías. Así es. Yo, por ejemplo, entiendo que tenemos unas ratios muy grandes aquí en Andalucía, sobre todo en la costa. Sabes que yo vivo en Fuengirola. Yo tengo en 4 primeros de eso este año 34 alumnos y me parece una locura. Es que no entran en clase. Ya en una clase normal, sentados de 2 en 2, no entran. Ya formar los grupos cooperativos es una locura en esa clase. Para mí me cuesta entender, porque si optáramos a la semipresencialidad, lo que sí lograríamos es bajar las ratios, o sea, bajar las ratios de la presencial y poder trabajar de una forma segura. Entiendo también la preocupación de las familias, pero no se le está dando la opción a elegir a las familias. Hay alumnado vulnerable que quizás no puede estar en las aulas a temor de que se contagien, y precisamente tampoco tienen una opción online el alumnado vulnerable. O sea, esto es tremendo porque no tenemos ninguna otra opción más que la presencialidad, y no se está dando ninguna opción. Y
indirectamente, si se diera la opción a la formación online, bajarían las ratios, las familias elegirían, y si hay familias que se pueden permitir tener al hijo en casa, que eligieran esta opción, y los que necesitan tener a su hijo en el cole, pues porque tienen que trabajar, indirectamente van a tener menos ratio en su clase el alumnado, y también esas familias van a estar más tranquilas de mandar a su hijo o hija a la clase. No sé cómo ves tú esta opción. Sí, ya no es el hecho de cómo la vea yo, sino me remitiría, por ejemplo, a un documento tan reciente como ayer, cuando el CSIC pues lanzó una publicación extensa que recogía lo que sabemos hoy sobre COVID y el impacto que tiene sobre, bueno, pues distintas esferas de la vida pública y privada. Y en concreto, pues hablaba evidentemente, del impacto en educación. Y la publicación deja bien claro, bueno, pues que parece que los niños de primer ciclo, segundo ciclo de primaria, es decir, entre los 6 y los 10 años, pues tienen un riesgo pequeño, tanto de contagio propio como de ser ellos contagiadores. Parece que ahí, pues manteniendo la mascarilla e intentando reducir, por ejemplo, los riesgos en espacios como los comedores, pues se podría funcionar con una presencialidad bastante razonable. Sin embargo, en educación secundaria, que es donde tú trabajas y es donde realmente está el problema, el último ciclo de educación primaria y la educación secundaria, pues aquí la situación no está tan clara. Parece que los niños entre 10, 16, 20 años pues tienen un riesgo de infección pues comparable con adultos. Y sin embargo, pues al mismo tiempo no son todavía completamente autónomos. Es decir, que aquí el dilema en el último ciclo de primaria y secundaria es hasta qué punto tenemos que arriesgarlo todo con la carta de la presencialidad absoluta, o hasta qué punto el alumnado necesita la presencialidad absoluta. Y el propio CSIC pues recomienda reabrir los colegios y los institutos, pero con medidas de seguridad adicionales, y en concreto pues las dos que tú estabas comentando, que son de puro sentido común. La primera, reducir el tamaño de las clases, reducir la ratio, es decir, menos estudiantes en cada aula, lo cual conlleva pues mayor número de docentes o mayor número de espacios si no se quiere pues plantear algún tipo de semipresencialidad, o introducir la semipresencialidad, trabajar en remoto, trabajar a distancia, con estos estudiantes que, bueno, pues que por ejemplo tengan un nivel de autonomía importante, o que sus padres pues puedan ayudarles en el hogar, etcétera, etcétera. Es decir, en el último ciclo de primaria o secundaria, o nos planteamos algún tipo de semipresencialidad, o realmente podemos encontrarnos problemas importantes de contagio. Insisto, esto no es mi opinión, que yo no soy ni epidemiólogo ni soy virólogo, sino que esto es la conclusión de un documento del CSIC titulado Una visión global de la pandemia COVID-19, y que, bueno, ha sido publicado en las redes del CSIC, y nos están diciendo con claridad que la presencialidad absoluta es un riesgo muy significativo para toda la comunidad educativa, es decir, en primer lugar para el alumnado, ¿no?, que es el foco de nuestra atención. En segundo lugar, para el profesorado y el personal del centro. Pero en tercer lugar, para las familias, en sentido estricto y en sentido extenso. Es decir, una chica o un chico que se contagia en el instituto y después visita a su abuela o a su abuelo, pues es un riesgo, evidentemente. Entonces, yo a estas alturas no tengo ninguna duda de que deberíamos estar trabajando por algún tipo de semipresencialidad, al menos en el último ciclo de primaria, secundaria y bachillerato. Y por supuesto, si me permites la inclusión, pues también en universidad. Esto es una constatación bastante clara de todas las investigaciones que se han producido en estos meses. Sin embargo, bueno, pues hay autonomías, como decíamos antes, que han optado por la presencialidad absoluta, y además no están haciendo los planes adecuados para
para garantizar pues que cuando haya confinamiento, si es que esto es necesario, pues podamos seguir trabajando. Y yo creo que eso es un poco lo que hace que sea pues desesperante, ¿no? El momento que vivimos, como tú decías anteriormente. Sí, sí, no, y la ilusión, y yo cada finales de agosto tengo ya las mariposas, ¿no? A ver qué me toca este año, que dar clase y demás. Y la verdad que llevo unos días muy, muy, muy tristes y lo viví el otro día poniendo los exámenes de septiembre. La verdad que mi centro organizó de la mejor forma que pudo, haciendo los exámenes en el gimnasio y precisamente vinieron 31 alumnos, tenían distancia de seguridad y estaba el gimnasio al completo de espacio ocupado. Y yo contaba, lo denunciaba en redes porque tuvimos ya diferentes enfrentamientos con alumnado que no llevaba bien puesta la mascarilla, la llevaba por debajo de la nariz, le tuvimos que llamar la atención e incluso algunos pues decían que la llevaban correctamente y que le dejaran paz de decirle nada, que ya eso ya demostraba que era el día a día que íbamos a vivir los docentes. Y luego pues en mitad de la sala se escucha un estornudo y vemos como un alumno se baja la mascarilla y había estornudado y los de alrededor se estaban riendo. Mi jefe de departamento, mis compañeros no dábamos crédito de lo que estábamos viviendo. A mí ya no solamente me preocupa esto, sino también la poca conciencia que tiene el alumnado de este problema, y que ayer circulaba por WhatsApp, por ejemplo, también un meme, ¿no?, que decía ¿cuánto tiempo va a tardar un niño en darse cuenta que con estornudo o contagiándose cierra su centro educativo? Entonces, creo que esto es muy preocupante. Para mí, creo que hay que tener en cuenta esto. Siento que lo que es la administración no nos ha escuchado. Tú, Fernando, no has parado en tu blog. Somos muchos docentes los que estamos denunciándolos por redes, y yo no sé tú si has recibido algún contacto que te hayan preguntado la administración, pero yo por mi parte no he recibido nada, ni opinión, ni nada. Es increíble cómo la administración no contacta con los que estamos a pie de aula, a por lo menos pedirnos opinión y ellos tomar decisiones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no se puede presuponer que la administración no esté enterada de lo que estamos diciendo. Yo creo que es consciente porque hay mucho ruido en redes sociales, en blogs, en todos los espacios de comunicación que hoy por hoy ocupamos. Pero además las distintas consejerías se han reunido en mesas sectoriales con los sindicatos. La opinión de los sindicatos es clara. Clara y pública. Se están pronunciando desde el mundo de la sanidad, también en relación con las medidas que hay que tomar y también con la dificultad de intervenir, especialmente en esta etapa que comentábamos y que, bueno, pues que es tu etapa y que tú contabas esa anécdota ahora mismo, ¿no?, de ese examen. Sí, yo creo que es evidente que en muchos casos la administración ha jugado al traje nuevo del emperador, ¿no? Es decir, a pensar, a mentirse a sí misma diciendo esto está todo controlado, cuando los equipos directivos están comunicando por todos los medios a su disposición que no hay nada controlado en esta situación. En Andalucía, las dos grandes asociaciones de equipos directivos, ASADIPRE y ADIAM, han hecho declaraciones criticando la falta de preparación del próximo curso, afirmando que no se puede mantener la distancia de seguridad con las aulas que tenemos y con el nivel de ratio con el que estamos trabajando, que falta profesorado. Hemos visto también declaraciones de ADIDE, de la Asociación de Inspectores. Es decir, yo creo que toda la comunidad educativa ya se ha pronunciado. A partir de aquí, creo que, francamente, estamos en las manos de la creatividad, del buen hacer de los equipos directivos y del profesorado, que tendrá que ser transparente con las familias, pedir a las familias que trabajen en casa, que hablen con su alumnado, y creo que nos están abocando a meternos en clase, podríamos decir, en condiciones inadecuadas. Y de una manera u otra es casi inevitable que a finales de septiembre, principios de octubre, pues veamos pues cómo crecen los brotes en los centros educativos si no se toman las medidas adecuadas. Esto a mí me empieza, yo creo que he sobrepasado el punto de la desesperación y lo que me empieza a entrar es una profunda tristeza
Creo que como sociedad, es cierto que algunas comunidades autónomas lo han hecho mejor que otras. Yo me siento orgulloso porque creo que en Ceuta y en Melilla se están tomando decisiones inteligentes pensando en el alumnado y en su familia. También se han visto en algunas otras comunidades como Valencia, Asturias, etcétera. Pero en general creo que hoy por hoy podemos afirmar que como sociedad nos enfrentábamos al mayor reto que ha vivido la educación en nuestro país desde la transición, y o bien estamos fracasando o bien hemos fracasado. Es decir, no se han puesto los medios adecuados para que esta situación se viva pues con cierta calma, con cierta seguridad, con cierta tranquilidad. Y tengo la sensación de que ya llegamos tarde. Es decir, estamos ya en septiembre. Ya deberíamos tener pues desde contratado al profesorado, adquirido los dispositivos electrónicos que haya que utilizar para préstamo para nuestros estudiantes, listas las plataformas por si son necesarias, por si es necesario utilizarlas, las aulas perfectamente acondicionadas en lo higiénico y sanitario, pero también en lo educativo, los horarios pues dispuestos y sin embargo creo que todos los que estamos en educación sabemos que absolutamente nada de esto está operativo hoy por hoy. No está contratado el profesorado, las aulas no están dispuestas, no ha habido las obras necesarias en los centros, el currículo. Yo recuerdo declaraciones de la ministra diciendo que el currículo era enciclopédico y que había que trabajar con él, reducirlo, revisarlo, podarlo. Bueno, pues nada ha ocurrido y en breve pues se abrirán las puertas de los centros educativos y recibiremos a nuestro alumnado. Vamos a trabajar en un año de pandemia con la situación, con las condiciones de un año normalizado. Increíble. Y espero poder equivocarme, pero Rosa, creo que estamos abocados Sí, yo también digo lo mismo. al fracaso sanitario, que puede que además sea el fracaso educativo, porque una cosa va a ir ligada a la otra, sin lugar a dudas. Yo siempre lo digo, bueno, es que salgo a la calle y la conversación con quien te encuentras o lo que sea es qué va a pasar el curso próximo, ¿no? Y yo digo, ojalá me equivoque, pero esto no pinta nada bien, vaya, ojalá me equivoque. Hemos hablado del alumnado y yo quiero hablar también del profesorado, el profesorado vulnerable. Yo he contado mi caso, ¿no? Somos muchísimos profes a los que se nos ha dado riesgo 1, no dan más riesgo al profesorado, no se nos considera de más riesgo, lo que supone es que nos incorporemos a las clases. Entonces, me gustaría saber tu opinión porque es increíble que no se tiene tampoco en cuenta al alumnado vulnerable y la situación que hay porque no se está cumpliendo la ley de riesgos laborales. Es increíble que esto es anticonstitucional, es que no tiene sentido ninguno que profesorado con cáncer, que me ha escrito con leucemia, nos están obligando a ir a clase. O sea, es increíble, ¿no? Sí, hombre, yo espero aquí, en este caso, en este tema concreto, espero una reacción contundente, pues de los sindicatos en primer lugar y después pues de los colectivos docentes, ¿no? Que nos posicionemos para defender un derecho fundamental, ¿no? Que es el derecho a la salud y en el puesto de trabajo. Bueno, yo comentaba hace poco en redes sociales que gran parte de las decisiones que se están tomando en relación con la pandemia y educación en realidad tienen un carácter economicista. Es decir, la guía que sacó la Junta de Andalucía hace algunos días, el pasado 28 de... ahora en septiembre, a partir de la reunión de la conferencia sectorial del 27 de agosto, pues la guía comienza diciendo que, bueno, porque se van a tomar las medidas adecuadas, que esto implica la presencialidad absoluta, porque esto es lo más conveniente en el plano educativo y después dice claramente, y también es lo más conveniente para la conciliación y lo más conveniente para la reactivación económica. Con este punto de partida, pues ya podemos imaginar que no se va a valorar la situación personal de buena parte del profesorado. Yo no tengo datos en este momento, tengo, pues como tú, contactos personales, personas que nos escriben, que nos comentan y efectivamente parece que de manera
general, pues no se están valorando las situaciones personales de salud o de enfermedad de muchos docentes. No cabe más que la desesperanza y en su momento pues el recurso al plano judicial, porque está claro que Sí. hay ciertas situaciones que van a tener consecuencias desagradables. Yo insisto, espero en el plano más optimista pues que no pase nada, es decir, que nadie caiga enfermo, pero a partir de ahí pues habrá que tomar las decisiones pues lógicas cuando tú percibes que no, que quien tiene la responsabilidad, porque muchas veces detrás de los nombres consejería, etcétera, pues no caemos en pensar que estamos hablando de la patronal, es decir, de quien tiene la responsabilidad de velar por los trabajadores. Bueno, pues si empezaran los brotes y la enfermedad, pues habrá que tomar las decisiones oportunas. En este sentido, pues también es muy desesperante porque, bueno, habría sido el momento adecuado para hacer una valoración de cómo está el sistema, de cuál es el nivel de, por ejemplo, de competencia digital de cada uno de los docentes para a partir de ahí valorar posibilidades, pues, de teledocencia u otras, pero el sistema ha demostrado su poca flexibilidad y su incapacidad para valorar las situaciones personales. Así que lo único que cabe ahora es esperar, protegernos mucho, por supuesto, y cuando llegue el momento, pues tomar las decisiones adecuadas en el plano adecuado, sea el plano sindical, sea el plano judicial, o el que competa en cada momento, el que corresponda en cada momento, A lógicamente. mí, a mí me hace gracia lo de reactivación económica. Pues si reactivamos la economía teniendo en un futuro un posible segundo confinamiento, dime tú a mí qué reactivación de la economía es esta, ¿no? Yo tengo mis dudas porque ya hay ciudades que han vuelto a otra fase. No sé, yo creo que con el tema de la vuelta a las aulas va a ser inevitable que se confinen centros y ciudades y eso no es reactivación económica y menos aún para el pequeño comercio que va a ser matador, ¿no? Sí, Pero bueno. aquí a mí me gusta mucho leer a un economista, se llama Vicent Navarro, tiene publicada buena de su obra en Anagrama, es un investigador del estado del bienestar, él hizo unos trabajos pioneros hace ya muchos años, antes de irse a Estados Unidos a trabajar sobre Suecia y el estado del bienestar sueco y la socialdemocracia en los países del norte de Europa. Y él viene desde hace muchos años criticando que el estado del bienestar en España pues está mermado y necesita una auténtica reactivación. A veces cuando hablamos de reactivación económica pensamos solo en la empresa privada y no pensamos en la empresa pública, no pensamos en el Estado como parte de ese engranaje de la reactivación económica. Precisamente cuando se habla de reactivación económica y conciliación familiar, lo que tenemos es un problema de foco o de percepción. Desde el mes de marzo, que ya conocíamos el impacto que puede tener la pandemia en educación, en lugar de buscar alternativas para la conciliación familiar, en Ceuta y en Melilla, vuelvo a reiterar la referencia, sí se están buscando alternativas para la conciliación familiar. Pues en el resto de las autonomías no conozco casi ninguna referencia de medidas para la conciliación familiar, más allá de ábranse los centros en horario completo. Es decir, no se ha tenido la capacidad de buscar alternativas para la conciliación familiar más allá que la educación. Pero el objetivo de la educación no es la conciliación familiar, el objetivo de la educación es, como hablábamos al principio precisamente, pues promover el desarrollo integral del individuo y la educación obligatoria pues consiste en el acompañamiento para ese desarrollo integral, pero no es la maquinaria que garantiza la conciliación familiar. La conciliación familiar es un reto social y, si me apuras, laboral, es decir, es el puesto de trabajo quien tiene que garantizar tu conciliación, no la escuela quien tiene que cuidarte a los niños mientras tú estás trabajando. Bueno, pues este es otro de los elementos que no hemos sido capaces de prever, especialmente porque la conciliación se debe resolver en el plano local, no en el plano autonómico. Es decir,
desde Toledo o desde Sevilla, pues no es fácil solucionar el problema de la conciliación en Alcázar de San Juan o en Roquetas de Mar. Aquí deberíamos haber invocado la coordinación entre las consejerías y los ayuntamientos, pero literalmente no me consta que las consejerías en general o la andaluza en particular pues se hayan reunido con la Federación de Municipios, hayan puesto sobre la mesa la necesidad de encontrar vías para la conciliación familiar, hayan analizado pues si las empresas públicas y los ayuntamientos iban a permitir o no a sus trabajadores el teletrabajo, porque en la medida en que tú permites a un trabajador que trabaje desde casa, pues puedes estar también permitiendo pues que un estudiante tenga un horario diferente a la presencialidad absoluta. Es decir, la conciliación es otra de las tareas pendientes en general en nuestra sociedad y en particular en este momento de pandemia, pero no se ha pensado en serio cuál es la solución para la conciliación en estos momentos. Visto desde una perspectiva absolutamente crítica, absolutamente ya dura, se prefiere sacrificar y poner en riesgo a los estudiantes y a la comunidad educativa antes que buscar alternativas eficaces para la conciliación allá donde se encuentren, en el mundo del trabajo, en el plano local con los ayuntamientos, trabajando con el tercer sector, con las ONG, etcétera, etcétera. Pues no, es preferible acudir a la presencialidad absoluta para garantizar la conciliación. Ahí es donde pues te comentaba que veremos qué tipo de consecuencias lleva esto. Pues si para garantizar la conciliación tenemos que hacer que enfermen o que se contagien pues muchos de nuestros estudiantes u otros miembros de la comunidad educativa, pues ya veremos qué precio tiene la conciliación cuando se saturen los hospitales, ¿no? A ver qué resulta más caro y más complejo. Ya ves. Alguien que está defendiendo mucho la conciliación, que yo la sigo, es Malas Madres, que lo lleva diciendo desde que comenzó todo esto y desde antes, vaya. Uh-huh. Y tienes muchísima razón en lo que acabas de decir. Yo no quiero estar todo el rato triste hablando de COVID y de esto, Fernando, en el podcast, porque la verdad que es un tema que me entristece, pero aparte que tenemos que hablar porque no es inevitable con lo que estamos viviendo. Pero yo ya quiero dar una vuelta de torna del Fernando profe, que yo he tratado con tu alumnado tiempo atrás y eres culpable de que estemos también profesoras en Wikipedia, que nos encontramos esa sorpresa. Y yo desde aquí te quiero dar las gracias porque haces proyectos increíbles y quizás se visibilizan menos tu trabajo como docente que porque constantemente hablas temas en general de educación y bueno, yo encantada de haber tratado con tu alumnado y gracias por proyectos como lo que has hecho, ¿no? Bueno, tienes razón que quizás mi faceta como profe es más discreta que otras facetas, ¿no? Como investigador o como, no sé, como enredador en redes sociales. Realmente yo disfruto mucho en el aula, ya estoy cavilando pues qué vamos a hacer este primer cuatrimestre. Ya sabes que la universidad hoy por hoy está organizada en 2 cuatrimestres diferentes, entonces bueno, pues yo estoy ahora abordando el primero y toda esta mañana precisamente antes de poder hacer nuestra grabación he estado trabajando pues en un site para poder organizar los documentos. Yo este año lo que voy a hacer, no lo digo como recomendación para nadie, sino bueno, pues es como yo me voy a organizar. Nosotros en la universidad vamos a tener una modalidad un poco extraña de semipresencialidad. Yo estaré todos los días en el aula con mis estudiantes en aquellos grupos que son pequeños y con la mitad de los estudiantes en los grupos que son grandes. Es decir, nosotros vamos a tener una especie de semipresencialidad, pero con presencia diaria. Y en realidad yo lo que ya decidí a final del curso pasado es que yo tendré todo mi material montado en red, de tal manera que si hay en algún momento que cerrar un aula o cerrar la facultad, pues esa misma tarde mi alumnado sepa dónde encontrarme, dónde encontrar el material, qué tiene que hacer, cómo continuar con los proyectos y simplemente pues mientras no tengamos que estar confinados, pues yo iré trabajando con los materiales en el aula, en presencia.
Y bueno, pues este año pues ya tengo definidos cuáles serán los proyectos que trabaje. Como ya comentabas, pues llevo ya, este sería mi tercer año trabajando con Wikipedia y con Fundación Wikimedia, eh, sobre todo con un perfil, pues, coeducador, un perfil de visibilización de mujeres que han tenido un papel relevante. El año pasado fueron educadoras. Este año vamos a ver si trabajamos con otras profesiones y con otros perfiles. Y bueno, yo creo que este es el año para, evidentemente, no perder la ilusión, para mantener, digamos, el ideario que cada uno lleva. Yo suelo trabajar a través de proyectos, suelo trabajar en un cuatrimestre, pues 3, 4 proyectos, dependiendo de la complejidad de estos, y así será también este año. Es decir, yo voy a intentar, lógicamente, que mi alumnado no note una diferencia mínima ni siquiera entre mi trabajo este año y los años anteriores, más allá pues de que tendremos que mantener pues las normas de seguridad y de higiene que hagan que todos pues podamos disfrutar de un año escolar, de un año académico pues pleno en el sentido de aprendizaje y de experiencias vividas. Vamos a ver bueno, pues eso, si la salud nos respeta y si podemos hacerlo realidad, que espero que sí. Espero que sí. A seguir siendo abejitas, ¿no? Como dijiste en aquella charla de Aula Blog que a mí me impactaste y me encantó, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el sentido, ¿verdad? Es decir, cada uno en realidad pues somos pequeñitos y formamos parte de de una gran colmena y construimos la colmena entre todos y bueno, pues ese es un poco el sentido también de experiencias incluso como la grabación de este podcast, ¿no? Es decir, nos reunimos, nos hablamos, intentamos comprendernos los unos a los otros dentro de nuestra diversidad, dentro de nuestros matices y crecemos por ese ejercicio de empatía, de construcción colaborativa, de construcción de sentido. Es decir, mi manera de pensar ha cambiado, pues escuchándote a ti, leyéndote a ti, conociéndote a ti, conociendo a muchos otros compañeros y compañeras, y Claro. en ese camino compartido es donde, bueno, pues intentamos hacer mejor nuestro trabajo y prestar nuestro servicio público. Así es, totalmente. Nos alimentamos unos de otros, ¿no? Nuestro entorno personal de aprendizaje. Para acabar, Fernando, creo que me has dado una primicia y hay por ahí un libro que va a ver la luz, ¿no? Aprender a enseñar en tiempos de confinamiento. Cuéntanos más de este nuevo proyecto. Bueno, pues esto ha sido nuestro proyecto de verano, como se puede decir. Recibimos una propuesta de una editorial que nos convence mucho, que nos gusta mucho, como es Los Libros de la Catarata. Nos animaron a escribir un libro diferente a partir de la experiencia de 2 proyectos de investigación que tuve la suerte de coordinar entre los meses de marzo y julio del curso pasado, del curso 19-20. Hicimos una primera investigación sobre la evaluación del curso 19-20 y una segunda evaluación sobre las necesidades y las preocupaciones de la comunidad educativa para el curso 2021. Y bueno, pues nos apetecía convertir ese conocimiento, si se puede llamar así, en un libro pues más vinculado con la didáctica, más vinculado bueno, con el qué hacer y el cómo hacer, pero sin perder el contacto con la realidad de lo que piensan los centros y los profesionales. Y entonces lo que ofrecemos en este libro es un trabajo de escucha a una serie de compañeras y compañeros que nos cuentan cómo entienden ellos que podría organizarse este curso 2021 y a partir de ahí pues la reflexión del grupo de investigación que hizo las investigaciones anteriores. Entonces hemos vuelto a reunirnos pues Manolo Fernández Nava, Adrián Segura, Ramón Montes, Ana Yara Postigo y David Álvarez, mi buen amigo David Álvarez, Balisay en las redes, para preparar, bueno, pues este texto más de didáctica, más de intentar resolver problemas, sabiendo la complejidad, como hemos estado hablando aquí en el podcast, del reto al que nos enfrentamos. Y bueno, pues efectivamente el libro sale ahora el 14 de septiembre y esperamos que sirva a la comunidad educativa y que genere debate y que genere diálogo y que
bueno, pues sea otro ladrillito más, otro granito más en la construcción de este, sin lugar a dudas, complejo año escolar que nos espera por delante. Mándale una copia a nuestros ministros, ministras, consejeros y consejeras aquí. Fernando, no te olvides que creo que es un libro de lectura obligada para ellos y ellas, ¿no? Bueno, si vale de algo, el prólogo lo escribe el secretario de Estado, el profesor, el señor Alejandro Tiana, entonces me temo que ya lo ha leído. Se lo mandaré también a la consejería para ver qué les parece. Bueno, Fernando, pues nada, yo no nos tiramos más tiempo. Yo contigo me tiraría horas charlando. Ya sabes que yo también. Para mí es un gustazo que hayas dedicado un poquito de tiempo a estar por aquí, a pasar por el podcast y darte las gracias por todo lo que aportas a la educación. Yo siempre te lo he dicho, siempre que te escucho lo que sea, algo me llevo de ti. Y darte desde aquí las gracias, creo que lo confirmamos muchísimos docentes, que sigas así, que sigas luchando y dándonos la voz a muchísimos de nosotros y nosotras. De verdad que muchísimas gracias por participar aquí hoy. Bueno, gracias a ti, Rosa. Ya sabes que en realidad lo que hacemos es glosar lo que dicen otros. Yo voy escuchando a docentes, leyendo y simplemente vamos repitiendo ideas que son felices. Te doy las gracias por abrirme también tu podcast, por permitirme tomarme este cafelito contigo y ahora ya lo único que deseo es que podamos tomarnos el café real y presencialmente muy pronto y ya con tranquilidad, con calma y sabiendo pues que estamos fuera de riesgo. Espero que esto sea pronto y aprovecho para mandar mis mejores deseos a toda la comunidad educativa en este arranque de curso. Mantengamos la calma, mantengamos la imaginación para buscar soluciones, mantengamos la ilusión por el trabajo que tenemos y por la responsabilidad que tenemos ante nuestro alumnado y sus familias y bueno, pues hasta cierto punto pues crucemos los dedos para que todo salga bien. Mis mejores deseos para ti, Rosa, por supuesto, espero que todo te vaya bien y para todos los oyentes de tu podcast y espero que sea dentro de lo que cabe y dadas las circunstancias también un buen año. Pues nada, Fernando, un beso. Un beso, Rosa, un gran abrazo.